Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Como sabrán, yo soy Daniel Sánchez Cortés y vengo a impartir la cuarta clase, no, la tercera clase, no, sí, cuarta clase, perdón, de la materia de criminalística. Así que hoy vamos a terminar el tema anterior que habíamos dejado en toxicología y vamos a seguirle con el siguiente tema, ¿ok? Entonces, si me dan un poco de su tiempo, voy a ponerles los, ¿cómo se llama? Las diapositivas. Ok, permítanme unos segundos. Bueno, como lo dejamos en la anterior sesión, o en la anterior clase, nos habíamos quedado en intoxicación o abuso de sustancias. La intoxicación es la condición que sucede al administrar una droga psicoactiva que produce perturbaciones a nivel de conciencia, cognitivo, percepción, afectivo o conductual u otras funciones y reacciones psicológicas. Estas perturbaciones se relacionan con los efectos farmacológicos, perdón, agudos en la sustancia y en las reacciones aprendidas por esta. Además, se resuelve con el tiempo con recuperación completa, excepto si hay daños en tejidos u otras complicaciones. Aquí lo que trato de, digamos, fomentarles es que mediante, digamos, unos tratamientos psicológicos, más que nada, o más que nada medicinas para como digamos L-tenina, no estoy diciendo que sean malos o algo así, pero que hagan conciencia, que tengan un nivel para, digamos, concentración o algo así, van a ser muy dañinos para ustedes. Más que nada como, digamos, como se había dicho antes, para que no sean tan letales, no sean tan consumidos muchos al día o una vez al día o lo que sea recetado para ustedes, más que nada por tratar de que no lleguen a una intoxicación o un abuso de la sustancia. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjenme moverme. Ah, ahí, aquí. Ok. En cambio, el abuso de sustancia es un patrón de adaptación al uso de la sustancia que produce perturbaciones o limitaciones clínicamente significativas, que se manifiestan por uno o más de los siguientes indicadores. No poder cumplir con las principales obligaciones en el lugar, la escuela o el trabajo, uso de sustancias en situaciones físicamente peligrosas, problemas legales recurrentes relacionados con la sustancia, uso continuado de la sustancia o pesar de pesares problemas, a pesar de padecer problemas sociales o interpersonales, persistentes no, o recurrentes, exacerbando exacerbando por los efectos de la sustancia. Aquí con lo que quiero llevar a que me entiendan es que basándonos en una droga como ejemplo, es cuando el cuerpo ya está tan consumido por la propia droga que luego hasta te hace pensar diferente o literal estar consumido. O sea, tú en vez de consumir la droga, él te consume. Porque luego puedes quedar, digamos, en un estado mal formado por la droga, tal vez unas complicaciones que tenías, la droga te las haya elevado más, digamos un cáncer, más que nada. Te genera el cáncer y o te aumenta las probabilidades de cáncer o también se puede decir que te las potencia. Digamos cáncer de hueso, cáncer de páncreas, metástasis en todo tu cuerpo, metástasis en todo tu cerebro y eso nos llevaría ¿a qué? A la muerte. Obviamente, mejor dicho. Entonces déjame moverme acá para que puedan ver bien.
Y seguimos. ¿Qué es, qué es tóxico o venenoso? Sustancia venenosa. Para que una sustancia química pueda considerarse venenosa, debe tomarse en dosis y de una manera que produzca un efecto nocivo en los tejidos y órganos. Hablando de, digamos, un tóxico mmm, sulfuro, azufre, que son venenos, más que nada para nosotros, ya que son, digamos, cosas calientes, una sustancia caliente que nos podía quemar al, tanto la nariz como literal cualquier órgano si se mete con nosotros, o sea, si la inhalamos o lo comemos. O el sulfuro, el sulfato, el mercurio, eso es más que un veneno, eso sería un veneno. Y creo que se me llega a entender, ¿no? Sustancia tóxica. El efecto tóxico normalmente se determina por diferentes factores. Uno de los factores principales a tener en cuenta es la dosis letal. El índice de toxinas está generalmente compuesto por la DL50, la dosis letal mediana. Este indicador precisa si la dosis de la sustancia analizada ha sido letal para el 50% de los animales de laboratorios tratando con ese tóxico. ¿Ok? Aquí lo que me refiero es que cuando llega la sentencia de muerte por inyección letal, digamos, esa inyección letal o dosis letal es lo que mataría primero, creo que llega, se llega a ver primero que se muere nervios para que al final quedes totalmente dormido y sin poder, moverte. Así ya el cerebro, creo que el veneno o el tóxico o la de la dosis letal, lo que lleve la dosis letal, porque no estoy tan seguro de lo que lleva, te mate literal, te mate de una. Bueno, no de unas, pero sin agonía, sin dolor ni nada. Quedes totalmente dormido, como lo hacen a los animales cuando están bien enfermos o cuando tuvieron un problema y así ya no se puedan componer ese problema y lo mejor es recetarles la eutanasia. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme bajarme. Ok. Disculpe. Precauciones al examinar muestras biológicas. Existen precauciones básicas que deben observarse en un laboratorio que trabaja con muestras biológicas. Estas se refieren al cuidado de la conservación de las muestras, con la finalidad de evitar contagios de enfermedades por parte del operador y a su descarte. Entre ellas podemos mencionar cuidar que todos los recipientes que contienen muestras biológicas sean de materiales resistentes, posean cierres hermético, perdón, no presenten pérdidas o salpicaduras y se almacenan en lugares seguros. Todos los elementos, envases, materiales descartables, algodones, papeles, absorbentes, jeringas, guantes, etc., que de alguna manera estuvieran en contacto con una muestra biológica, deben descartarse en bolsas rojas. Dichas bolsas, una vez completas, deben colocarse en una bolsa roja más grande, la cual estará debidamente identificada y almacenada en lugares seguros. La disposición final la debe llevar a cabo una empresa encargada. Las muestras biológicas ya procesadas deben descartarse en lavandina. Las muestras de orina ya procesadas pueden eliminarse sin tratamiento previo. Las personas de recibir la vacuna de la hepatitis A y B. Bueno, como lo que llegamos a entender acá es que más que nada para cuidarse mutuamente y como se puede ver aquí en la foto, el señor tiene guantes, tiene su bata de laboratorio, un cubrebocas y lentes para que, digamos, un humo de una sustancia no le llegue a los ojos y le vaya a afectar tanto a la vista. Digamos, cuando llega el humo digamos, cuando soldan y todo eso, por eso se ponen la mascarilla para que tanto primero no los deje ciegos por el brillo que hace al soldar, como para también tapar con la mascarilla tape todo su cuerpo, toda su cara, mejor dicho, tapen toda la cara para que tanto el humo, para que no lo inhalen y para que al sacar la chispa
no la toque la cara y así ya no pase ningún mayor o los ojos. Más que nada los ojos porque es lo que vemos y así evitar ceguera permanente o temporal, pero una temporada muy larga. ¿Ok? Entonces, por eso es preveniente poder saber cuáles son las indicaciones y con qué basarnos para esos cuidados que luego se necesitan, porque luego se necesitan cuidados de más para prevenir, digamos, sustancias más peligrosas. Ejemplo de cómo pasó en Chernobyl en 1986, que fue lo de la explosión, que hasta ahorita sigue en mal estado las plantas, sigue Chernobyl sin habitar por la sustancia que quedó en la planta en la planta nuclear. Por eso, y con todas esas medidas, mejor dicho, con todas esas medidas, aún así llegan a afectar y aunque tenga medidas mucho más fuertes en esa planta, aunque llegues al centro donde cayó toda la sustancia, se le aún así tengan padecimientos y posiblemente tengan una vida muy corta, ya que al ser unos químicos combinados que producen literal o digamos una sustancia muy radiactiva, pueden hasta atravesar trajes de protección antirradiación, los mejores que puedan haber existido y aún así las atraviesan y ocasionalmente genera la muerte, cáncer o unas, unas malformaciones, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, si quedó todo claro, le seguimos. Y bueno, aquí vamos a dejar la tarea de esta parte y algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el método Gitmark? Creo que se verá tanto en la anterior, en la clase del martes, creo que lo acabamos de ver, y no, en esta parte, mejor dicho, lo vimos, o si no lo vimos, pues investiguen, porque creo que es una parte muy fundamental de los temas de que hablamos. ¿Cuántos tipos de manchas de sangre existen? Como les mostré en la clase anterior, igual existen muchos tipos de manchas. ¿Cuántos tipos de semen se pueden analizar? Como se vio también en la seminología. Aquí vamos a hablar más que nada, o me tienen que hablar o responder de cuántos tipos de semen y cómo se pueden analizar. Y la tarea sería la manera de analizar identificar las maneras de analizar el semen y cómo se puede llevar a cabo. Ya, como lo vimos en la clase anterior, sería con el macroscopismo y microscopismo. ¿Ok? Entonces, sería todo de esta parte. Sería todo. Ay, no sé por qué siempre se puede dos. Bueno, sería todo esto, todo lo que hemos visto en la clase anterior. Y con eso acabaríamos tema 4. ¿Ok? Vamos a pasarnos a tema 5. Y si me permiten unos segundos, podemos seguir para hablar tema 5. ¿Ok? Entonces, unos segundos. Ok. Entonces, nos pasamos a tema 5, que se tratará de balística forense. Sin duda, uno de los mejores temas, para mi gusto, que se habla en criminalística más que nada, porque basándonos en balística forense, se trataría más que nada de qué calibre, que vamos a ver más a rato, de qué arma, mejor, igual vamos a ver más a rato, y de qué tipo de bala se va a ver más al rato. También la forma de cómo se puede, digamos, se puede analizar, porque es diferente calibre, diferente manera. ¿Ok? Entonces sigamos y comencemos. Disculpen, es que mucho tiempo hablando, me lastima un poco la garganta. Déjame tomar un poco de agua.
Comencemos. Déjame ver un poquito acá. Aquí. Definición. La balística forense es la rama de la balística relacionada con la investigación del delito. Lo definimos como toda actuación o circunstancia en una investigación criminal que involucra un arma de fuego, sus municiones o componentes de los mismos, así como sus efectos. Los objetivos son dos: identificar el arma o sus componentes y sus efectos, y relacionados con un hecho criminal: homicidio, asesinato, robo con violencia o intimidación, tráfico de armas, tendencias de armas y terrorismo. Desde esta perspectiva, la balística forense debe ofrecer al investigador todos los conocimientos necesarios para realizar con eficacia estas funciones. Déjenme moverme para que puedan checar bien. Aquí, como podemos observar, es digamos, un revólver, digamos el revólver, que aquí está el tambor donde se pueden meter las balas, el cañón, la bala, la pólvora, el bala o proyectil, la pólvora que se puede salir aquí la pólvora y y todo lo que lleva la pólvora, el gatillo y digamos, o el accionador, y digamos, es para prepararlo junto con su mirilla. Por eso tiene un punto rojo, porque es donde puedes ver y literalmente ahí puedes, pum, indicar por dónde quiere ir la bala, aunque depende de muchos factores para que la bala dé directamente donde tú quieras, ya sea el viento, tu movilidad o tu estado de poder estar quieto, porque muchos se quedan quietos pero empiezan a moverse, ya sea por, digamos, nerviosismo, digamos, por temas personales de porque están moviéndose aunque estén quietos, y más que nada sería eso lo que se puede investigar durante un proceso de balística forense. Sigamos. Déjenme moverme. Aquí, miren. Aquí. Tipos de balística. Balística interior. La balística interior se ocupa de los fenómenos que ocurren dentro del arma de fuego desde el momento en el que se percutan el cartucho hasta que el proyectil abandona el cañón. Esto incluye el estudio de la ignición de la pólvora, la presión generada y el movimiento del proyectil dentro del arma. ¿Ok? Aquí lo que digamos es lo que se va a ver dentro del arma, ya que en sí no es un tubo, no es un tubo como tal largo, sino es que tiene una digamos, esto está como que semicortado para dar ondas, para que la bala vaya girando y no vaya recto. En sí, la bala no va recto, va girando por lo de adentro que hay en el arma, ya que es un tubo largo, pero que va haciendo una espiral, y así pueda salir disparado en un arma sin que dañe el arma. ¿Ok? También se va a ver aquí cómo se accionó con la ignición, la presión generada porque luego surge que disparas y no se acciona porque lo haces lentamente o lo haces tan fuerte que hasta rompes el gatillo. Aquí también generaría una cuestión de que se atore la bala y te explote a ti mismo el arma, te explote a ti el arma y por ende se salga por la parte, digamos, regresamos tantito, para que se salga por aquí, por la parte de atrás, el proyectil y te dé a ti mismo causando una muerte, digamos, tipo de suicidio o más que nada una muerte accidental. ¿Ok? Entonces sigamos. Balística exterior. La balística exterior estudia el trayecto del proyectil desde que sale del cañón hasta que impacta un objetivo. Se analiza factores como la velocidad, la trayectoria y el efecto de la gravedad y el viento en el proyectil. Como había mencionado antes, al disparar la bala o del cañón, el cañón, a ver, déjame moverme, el cañón, el cañón y las balas, aquí, como se ve en la imagen, al disparar, al disparar, genera el proyectil, pero también debe
porque como son muy diferentes tipos de armas, uno puede ir más rápido que otro, digamos, un arma larga puede ir más rápido que una corta o viceversa, dependiendo del calibre. Aquí también hay factores como, digamos, estamos a 10 metros de distancia y la bala la estoy apuntando a la cabeza, pero por la trayectoria, la gravedad y el viento puede incluso o no darle, o no darle, o darle los pies, o darle al suelo cerca de él, o darle a la rodilla, o que el viento, la influencia de la gravedad y la trayectoria sean favorables para que des el disparo certero, para que le des en la cabeza, también, para que des más que nada en la cabeza y que el proyectil siga derecho. Derecho en el sentido de que va girando y vaya directo. Balística de efectos. La balística de efectos se centra en el daño que el proyectil causa al impactar un objetivo. Esto incluye el análisis de la penetración y el tipo de lesiones que pueden provocar en diferentes materiales o tejidos. Digamos que aquí, al proyectil, al impactar, digamos, a nuestro cuerpo, sabemos que va a atravesar una parte específica, digamos, la mano la puede atravesar, porque como es el tejido muy, muy delgado, más que nada porque también nos basamos en los huesos, digamos, digamos, piel, vasos sanguíneos, y más que nada solamente sería eso, piel, hueso, vasos sanguíneos y listo, porque aquí no hay, como digamos, músculo, más que nada es alrededor, pero aquí en medio, en la palma, es donde va a atravesar la bala directamente, sin importar la distancia, ni nada. Ahora, digamos, nos dan en el pecho, como tenemos el pecho, digamos, un poco más grueso, o esa parte del cuerpo lo tenemos más gruesa que la carne, y ahí tenemos más músculo, y tenemos, digamos, más tejido, más de todo, a veces, a veces, dependiendo del calibre o del tipo del arma, va a atravesar o no, va a dejar un hueco que se puede ver digamos así, que atraviesa, o que se quede incrustado, dependiendo también si te disparan acá, que es uno de los huesos más fuertes que tenemos, o si te disparan las costillas, es donde te romperán las costillas, pero podría quedarse incrustado en los pulmones, o también, igual como dije, dependiendo del calibre y del tipo del arma, puede atravesar directamente, causando literal una hemorragia interna, y de los dos lados puedas desangrarte, tanto de atrás, de la posterior, como de la anterior de la bala, al entrar, a incrustarse en ti. ¿Ok? Espero que haya quedado. Y dependiendo igual de a quién le dispares, digamos a un animal, a un jabalí, su, su piel es más gruesa que la nuestra. Por eso muchas veces, al impactar, dependiendo igual del tipo de arma y del calibre, puede hasta incrustarse o no hacerle daño como tal, con un rasguño. Por eso existen bastantes diferentes tipos de arma, cuál es el calibre necesario para matar a un animal como de ese estilo. ¿Ok? Entonces sigamos. Balística microcomparativa. La balística microcomparativa implica el estudio microscópico de las marcas dejadas en los proyectiles y casquillos para identificar el arma que los disparó. Este análisis es crucial para vincular un arma específica con un crimen. Aquí, como podemos observar igual, digamos, utilizan una Glock 16, un revólver, una Desert Eagle, un rifle de francotirador, más conocido como matapatos, como en Dothan, o más que nada una pistola común. Aquí se puede identificar si digamos, le disparé con una Glock 16,
calibre, creo que es calibre 22, más que no me acuerdo bien. Este, y no le atravesó la bala. Así que antes de todo eso, de aquí voy poniendo en su cartucho, digamos aquí está el cartucho, se va poniendo las balas, se va poniendo las balas, se va poniendo las balas, hasta que, digamos, ya no le quepan, o sea, instalamos alarma, se instalamos alarma, la recargamos y desde ahí empecemos a disparar. Eso de la microcomparativa se trata más que nada en dónde impactó o en dónde fue accionada, porque aquí se va a analizar tanto la pólvora con todos sus componentes como el tipo de arma que se utilizó, dependiendo del calibre y dónde dejó las marcas, más que nada al impactarse con un objeto o digamos, con concreto, porque luego, igual dependiendo de la bala, se puede atravesar o no, y se rompe la bala, o se destruye, mejor dicho, se destruye la bala. ¿Ok? Entonces, sigamos. Balística reconstructiva. La balística reconstructiva se utiliza para recurrir los eventos de un crimen basándose en la evidencia balística. Esto puede incluir determinar la posición de la víctima y el tirador, así como la distancia de los disparos. ¿Ok? Como pasó recientemente con el accionista allá en Estados Unidos que falleció porque le llegó un disparo en el cuello, digo, 2 disparos en el cuello, creo que sí fueron 2. Este, mm, Dependiendo de qué arma fue o cuando fue lo de las elecciones para Trump, cuando le llegó la bala y le rozó la oreja, pero pasó todo esto, todo es así. Por eso se ve como una línea roja, 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 porque le pasó rozando hasta la oreja, que es donde, digamos, impactó más. Con eso se llevaría a cabo tanto la distancia cuando agarraron al que acciona el arma, que fue con un rifle de francotirador, sí, un rifle, no, fue un rifle de asalto, que fue con un rifle de asalto, y por ende también se puede identificar qué altura fue, que fue en una casa, digamos, está aquí la casa, ¿no? Está aquí la casita, ¿no? Bueno, mejor con algo. Digamos, aquí está la casa, ¿no? Y aquí estaba Tom, por acá. Sí se ve la diferencia, ¿no? De que está más alto, se tiene que, digamos, que agachar para que, digamos, Trump, sea el dedito le pueda dar en la cabeza, pero con el movimiento que hizo para que le diera básicamente por acá, se determinó tanto la distancia como la velocidad y la trayectoria que tuvo la bala. ¿Ok? Creo que sí me llega a entender. Digamos, estuvieron en 50 metros, la bala del rifle de asalto era una calibre 50 o una bala de francotirador, y el viento soplaba unos 25 kilómetros por hora. Así que dependiendo de la distancia, como también el uso también de que luego manejan los de las armas, dependerá de dónde va a impactar. Digamos, están así de esta distancia, ¿no? Los 50 metros. ¿Cómo se llama? El viento sopla 25 kilómetros por hora y es de una inclinación de 45 kilómetros, 45 grados, ¿no? Digamos así, ¿no? Está en una inclinación. Así que se debe de acomodar de manera de que quede recto, la bala, la bala tenga la trayectoria necesaria para que impacte digamos, a la cabeza que querían ir por Trump, y así se pueda llegar incluso hasta más metros, dependiendo igual del tipo de arma. Y digamos que eso sería todo de esta parte de la balística reconstructiva. También con el asesinato de Kennedy, que estaba
no me acuerdo, por Washington dando la vuelta completa, donde en los videos se muestra que va a dar una vuelta, porque fue nombrado presidente y creo que llevaba ya tiempo. Así que fue el atentado a John F. Kennedy, que fue de un edificio bastante grande, creo que fue en un cuarto, quinto piso, dejándolo, digamos así, y aquí estaba John F. Kennedy, y al accionar el arma, dependiendo igual de los factores que se les, les mencioné antes, fue que incluso hasta llegó a la cabeza para destruírsela y que su pobre esposa de John F. Kennedy literal le llegara todo, tanto hueso como el parte del cerebro, como también sangre. No sé si me llega a entender con esta explicación, pero más o menos así sería la balística reconstructiva. Sigamos. Aquí me voy a poner. Sigamos. Armas de fuego. Un arma de fuego es un aparato mecánico que propulsa un proyectil a alta velocidad a través de un tubo como resultado de la expansión de gases que se produce al quemarse el combustible. Las armas de fuego han cambiado, pero aún se basan en formar un proyectil, tal como una bala o a través de un cañón. ¿Cómo se clasifica un arma de fuego? Las armas de fuego se dividen en dos categorías principales: armas de fuego largas, escopetas, fusil de combate, ametralladoras, fusil de asalto, subfusil, carabinas, fusil de francotirador, fusil de tirador designado, fusil antimateria, fusil de cerrojo y fusil semiautomático. ¿Qué se considera arma larga? Un arma larga de fuego cuyo cañón mida 31 centímetros y su longitud total sea de 61 centímetros se considera arma larga. Podemos decir que solo será arma larga cuando sobrepase las dos medidas indicadas por el reglamento de las armas. Cañón sea mayor que 30 centímetros y longitud total sea igual, sea más de 60 centímetros. Aquí, como podemos observar, digamos aquí están los tres tipos de arma. Aquí una revólver, una Glock, una Spaz, un rifle de francotirador, un arma de asalto. Esta es, esta es un arma de asalto, una ligera, una ligera, un arma de, sí, una ligera porque en sí es una arma como de asalto, pero tiene más capacidad de arma, de balas. Una Desert Eagle, una pistola de las antiguas y un mosquete. Y dependiendo de todos estos, es el uso de la bala. Digamos, este es calibre 22, digamos, una 48, este es digamos, una 386 de clase escopeta, este rifle que se utiliza, digamos, para distancias muy largas, sea ¿cómo se llaman estos? Una de tipo de balas de estas, pero mucho más grandes. Esta, como, digamos, sean de arma ligera, se utilizarán, digamos, balas de calibre, calibre 50, como el AK. Igual aquí en una de estas digo, se utilizaría una 9 milímetros, unas balas de 9 milímetros. Aquí sería igual una como esta, una 22. Y el mosquete sería más que nada como este. Ok, entonces sigamos. Ok, entonces déjame hacer aquí tantito abajo para que puedan ver. ¿Qué significa armas largas y cortas? Si el arma no alcanza una de estas dos medidas, se considera un arma corta. Las anteriores, que digamos de 30 y 60. Para que se considere arma larga debe superar una de las dos medidas o ambas.
A modo de ejemplo, un arma de 12 centímetros de cañón y 65 centímetros de longitud total de la boca del fuego a la vertical de la cadencia o culata se considera arma larga. ¿Qué se considera arma de guerra? Según determinada el citado artículo se considera arma de guerra los siguientes: armas de fuego o sistema de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros. Arma de fuego o sistema de arma de fuego de calibre inferior a 22 milímetros, cuyo calibre el Ministerio de Defensa ha establecido como de guerra. Aquí, como podemos observar, aquí hay una mini Uzi, una USP, digamos, una G36. Aquí hay un montón de mini Uzis modificadas, una Glock, un rifle de francotirador, un arma de asalto, aquí digamos un arma de asalto con capacidad de un proyectil de lanzagranadas. Aquí es lo de la culata, una Glock 16 que se puede utilizar con doble, la Minusi con cargadores largos, bombas de humo, bombas caseras, miras y cualquier tipo de arma que se pueda ver aquí, también como digamos, ¿cómo se llama? Puntos rojos, digamos, láser de punto rojo, para que, digamos, quieras proyectar ahí un disparo, pues ya tengas marcado a quién para darle, o para indicar a quién darle, ¿ok? Y como se ve aquí, algunas están muy modificadas, como otras son muy simples. Digamos, esta mini Uzi con cargador largo, hasta con agarre para agarrarlo así, con mirilla para, digamos, estar así, como unas normales, como estas normales. Pero estas tienen culata para ponértela así, más que nada, ya sé, ¿ok? Y unas normales para que agarrarlas así, más que nada. Aquí igual como vemos unas Glock que se agarran así. Estas tipos de armas que son más grandes, estas, mejor dicho, que son más grandes, se agarran así, dependiendo igual de la culeta que tienes que colocar acá, para que cuando se haga pam, no te lastime, más que nada esta parte del brazo, digamos, el hombro, no te lastime. Estés así y pam, 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 tanto con mirilla, como se ve aquí, y digamos que sería más o menos esa parte. Igual aquí, como vemos, está modificadísima con la mira para, digamos, estar así, accionar y con el agarra acá, por si no te llegas a acomodar así, te agarras así y pam, pam, pam. Así sería más cómodo para el que tiene ese tipo de arma, ¿ok? Como también aquí, vemos esta muy modificada que hasta tiene lanzagranada, que sería más o menos, la agarras así, pones la culata acá, la puedes accionar así, agarrar así, o si te sientes más cómodo, levantarlo un poco para que agarrarla de abajo, así o así, y puedas meter la 40 milímetros, que sería la bala para que utilizan los lanzagranadas, y acciones para arriba para que salga disparada hacia arriba y indicando dónde quieras caer. Cuando caiga, genera una explosión. Y más que nada, que es un rifle de francotirador, estos, dependiendo del peso, porque son muy pesadas, puedes tanto inclinarte en un lugar, digamos, en, como las series que hemos visto de, como la de francotirador, en CSI Miami, en ese tipo de series, luego se colocan de tal manera de que el francotirador se le acomode a su gusto, indicando con la mira, indicando cuánta distancia quieres medir, cuánto quieres que se vea, creo que era, y aquí este es el indicativo de cuánto debes de subir o cuánto debes de bajar. Con eso ya vas dependiendo de tú, si lo quieres poner así, así o así.
dependiendo de la altura, dependiendo de la trayectoria, de la distancia y el viento, porque son factores fundamentales para que el arma o el proyectil impacte al objetivo, ¿ok? Entonces, sigamos. ¿Cuál es el arma más poderosa del mundo? Bueno, creo que todos sabemos cuál es la arma más poderosa del mundo, la que pasó. Uno de los aspectos más notables del armamento desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial han sido la combinación de armas nucleares con misiles balísticos, que conjunto a la creación del arma más poderosa que existe en la actualidad, el misil balístico intercontinental. Esto, más que nada, ahorita se ha creado nuevas basándonos en antigüedad. La más poderosa del mundo que fue creada fue, como dicen, fue la Segunda Guerra Mundial, fue la bomba Tsar, que al impactar, no me acuerdo dónde cayó, pero si cayera aquí digamos, en México, destruía tanto la Ciudad de México, si es centro, como Puebla, Veracruz, Guerrero. Creo que llegaría hasta parte superior no, parte inferior de Baja California. Y llegaría el impacto más que nada hasta Mexicali, por ahí. Pues llegaría en sí la explosión. Como lo que vimos en películas de como Godzilla, que llega la bomba nuclear y hace una gran explosión, el hongo, digamos, el hongo nuclear, y lo que manda es su onda expansiva, que también puede ser muy fatal en el momento de si te llega a dar, porque es una fuerza tan fuerte, vaga la redundancia, que el impacto hasta te podría tirar para atrás, como cuando sientes un jalón. Eso es el impacto que te podría generar un, una bomba como Tsar. Bueno, entonces sigamos. Bueno, y hablando del misil balístico intercontinental, es más que nada el que hizo Rusia, que es, digamos, que es lanzada por creo que es un submarino, que en sí no choca con tierra, sino choca dentro del agua para generar ondas sísmicas y por ende genere una mayor presión al impactar y hacer este contacto con la tierra. En sí no va a ser lo principal, sino lo después, porque como van a impactar, bueno, es lo que yo tengo entendido, va a impactar dentro del agua, tanto la presión como al explotar va a generar tanto ondas sísmicas como radiación, como también podría llegar el impacto a la zona de daño que fue utilizada la bomba, el misil balístico. Como también los misiles, la MOAB, los que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Esos son esos tipos de misiles balísticos. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué significa arma de corta? Arma de fuego portátil, monitorio o multitorio, cuyo cañón y cerrojo cuando se encuentra encerrada no supere los 30 centímetros, cuya longitud total no excede de 60 centímetros. Si el arma no alcanza una de estas dos medidas, se considera arma corta, como la habíamos mencionado, la Glock, la Mini Uzi. Esta arma creo que es una Desert o es una Glock modificada. Esta G18, ay, no la he visto. Y más o menos serían así. Esas son las armas cortas. Esta arma, como está modificada hasta con linterna y con cargador amplio. Para más balas. ¿Cuándo, cuando un arma de fuego es corta? Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 centímetros o cuya longitud total no exceda de 60 centímetros. Arma de fuego larga. Cualquier arma de fuego que no sea un arma de fuego corta. Es lo que hemos platicado durante esta sesión. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme moverme.
Ok. Entonces, sería actualmente, ¿qué es el calibre de un arma? El calibre de un arma se refiere al diámetro interno del cañón y, por consiguiente, el diámetro del proyectil que dispara. Este término es esencial tanto para la balística como para la selección adecuada de municiones. El calibre se mide generalmente en milímetros o en fracciones de pulgada. Por ejemplo, un calibre de 9 milímetros tiene un diámetro de 9 milímetros, mientras que un calibre de .45 tiene un diámetro de .45 pulgadas. Digamos así, así. Bueno, de este tamaño sería así. Bueno, no de tamaño, sino de grosor. Pero tamaño sería así, así. El calibre no solo determina el tamaño del proyectil, sino que también influye en la potencia, el alcance y el uso adecuado de la munición. ¿No se me ha apagado? No. Un conocimiento preciso de los calibres es crucial para cualquier usuario de armas, ya sea un cazador, un tirador deportivo o un profesional de la seguridad. Tipos de balas y calibres. Existen numerosos tipos de balas y calibres, cada uno diseñado para cumplir con requisitos específicos de rendimiento y uso. Vamos ahorita a explorar los calibres más comunes y sus aplicaciones en diferentes tipos de armas. Calibres de balas para rifles, las 5.55 por 45 milímetros, ¿ok? NATO. O, o las, o las .223 Remington. Remington, perdón. Este calibre es estándar para rifles de asalto y carabinas. Es conocido por su alta velocidad, su salida y precisión a lo largo alcance, siendo muy popular en los ámbitos militar y deportivo. Son más que nada estos los que están aquí. Estos, los que estoy señalando, que parecen muy brillantes a comparación de este. Igual puede ser estos, o incluso estos. Pueden ser, dependiendo igual qué tipo de arma utilices. Creo que esta es la 500, la 5.55 por 43 milímetros. 45 milímetros. 7.72 por 39 milímetros, utilizada en el icónico AK-47 y variantes. Este calibre es famoso por su fiabilidad y poder de penetración. Es común en fusiles de asalto, perdón, déjame volver, en asalto de origen soviético y réplicas modernas. El AK-47 no, por lo mucho que los piensan, no es en sí, digamos, mexicano, porque es el que más utilizan, porque es el más confiable, como quien dice, por la potencia y la precisión y la penetración, porque atraviesa contenedores de fierro muy fácilmente, como esta bala. Esta es creo que es la que le indica la 7.72 por 39 milímetros. Y como tiene origen soviético, es durante la Primera Guerra Mundial que se originó la primera fase del AK-47, pero como tenía muchos problemas, se atascaba mucho o más que nada sería los problemas que luego las armas anteriores al AK se les replicaba acá, pero con menos frecuencia y tenía mayor precisión y era más que nada el arma favorita actualmente del narcotráfico. 7.62 por 51 centímetros NATO. O, hablando de pulgadas, la .380 Winchester. Este calibre es empleado en rifles de francotirador y subfusibles de batalla, ofreciendo un excelente equilibrio entre potencia y alcance. Es ideal tanto para uso militar como para caza mayor, como el que mencionábamos acá, el que estaba aquí. Como ven, aquí está la punta, aquí está digamos, el casquillo, y con eso este sería el 7.62, creo.
Sí, 62 por 51 milímetros. O la Winchester. Que se utiliza, como habíamos mencionado, en este tipo de armas, en los rifles de francotirador. O, como se vio antes, en las ligeras. O sea, les considera así ligeras. Aunque son las más pesadas. Aquí. La punto .30 con guión 6 Springfield. Un calibre clásico de caza con gran versatilidad utilizado para caza mayor en América del Norte y popular entre los cazadores españoles. Déjenme buscar una imagen, porque esa sí no la tengo tan prevista. Ay, perdón. Esta no la tengo tan vista. Espérenme tantito. Ah, ok. Sí, más o menos sería igual como el Winchester, nomás que es un poco más gorda, un poquito más larga o de la misma altura, pero diferentes componentes. Ya que, digamos, a ver, déjenme regresarme, digamos, es punta, cuello y, digamos, la cola, digamos, la colita, donde sale La punta está un poco más arriba, por lo que estoy viendo aquí, sería más que nada aquí la boquilla y aquí es donde sería, ¿cómo se llama aquí? Ay, bueno, más que nada sería como la 72, o la 7.62, pero un poco más grande. La punto, la punto 50 BMG, la Browning Machine Gun. Este calibre se utiliza en rifles de francotirador de largo alcance y ametralladoras pesadas. Ofrece una alta capacidad de penetración y un alcance extremo adecuado para operaciones militares, como se había mencionado acá, o como se mencionó también en una machine gun, que es, digamos, un arma que se puede tomar así, porque no tiene agarre abajo, porque son muy pesadas, tienen mucha capacidad de bala, se agarra así y creo que se acciona con un botón para que empiece a girar las boquillas, porque son bastantes boquillas, y por eso tiene mucha capacidad de almacenamiento de bala para que vaya girando las boquillas y salgan los proyectiles. Se agarra así con accionar el botón y empiezan, y pues pueden, como pasó en Terminator, en la película de Terminator de Arnold Schwarzenegger, que utiliza la machine gun o la Browning Machine Gun y empieza a disparar a los oficiales, a los carros y todo eso. Esa es la Machine Gun. Ok, entonces sigamos. Permítame unos segundos porque me está doliendo la garganta. Ay, no tengo un chicle. Ah, sí, permítame unos segundos. Ay. Que luego entran las ansias. mm, mm. Sigue aprendido, ok. Ok, entonces sigamos. Calibre de escopeta. La 12 GAU. El calibre más popular y versátil utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde caza y tiro deportivo hasta defensa personal y uso policial. Más que nada es digamos, la más común, que es esta. Permítanme unos segundos. Que sería esta, la que más se utiliza y que, como se puede ver, no tiene punta, pero sí tiene casquillo y está cubierto de este tipo de plástico, porque adentro trae perdigones, no es una bala como tal,
sino que son perdigones que al disparar rompen, digamos, esta parte de acá, lo rojo, y salgan expulsados las perdigones. Por eso luego las escopetas son de corto alcance, pero son las que, digamos, más daño hacen. Entonces, déjenme colocarme aquí para que puedan ver mejor todo. Ahí estamos. La 20 Gauge. Menor retroceso que el 12 Gauge. Ideal para cazadores más jóvenes o incluso con menos experiencia. También es usado en tiro deportivo y caza menor. Que son estas. Que aquí sí pueden diferenciarse bastante porque luego, digamos, existen tipos de proyectiles que luego son que penetran más una defensa más sólida o las normales. También son, digamos, de diferentes pesos, como por así decirlo, la 12 Gauge y la 20 Gauge, que se ven de diferente tamaño, pero esta podría tener más proyectiles, o sea, más balines, que esta pueda tener, digamos, menos, pero que sea más grande. No sé si me llega a entender esa parte, pero ojalá y sí. 16 Gauge. Ofrece un buen equilibrio entre retroceso y potencia. También, hablando de escopetas. Las escopetas son las que más poder tienen, como ya había mencionado. Hace que el retroceso te va a hacer más para atrás, te va a jalar más fuerte, pero y este se levanta más. Como pasa en los videojuegos, que luego son, entre muchas comillas, violentos, pero muchas veces nos enseñan. Muchas veces nos enseñan cómo es utilizar un arma. Ahí, perdón. Nos enseñan a utilizar cómo o qué proyectil se necesita para tal tipo de arma. Y con eso llegaríamos en los videojuegos a dispararle a personajes viendo cuánto alcance tienen, cuánto daño hacen en caso de escopeta, sabiendo que son armas de corto alcance. Debemos de acercarnos más para generar o mayor daño o mayor precisión en el proyectil, digamos, al accionar los balines. Y llegan al muñeco para que, digámoslo así, digamos, matemos al muñeco, ya sea de un tiro o, o de varios tiros, varios perdigones disparados en los videojuegos. Y como decía aquí, la 16 Gauge ofrece un buen equilibrio entre retroceso y potencia, utilizado principalmente en caza de aves y tiro deportivo. 18 Gauge, calibre pequeño con muy poco retroceso, ideal para caza menor y tiro deportivo. Ofrece una buena combinación de ligereza y manejabilidad, que es esta. Digamos que es la que utilizan para, como digamos aquí, tiro, para que, digamos, están así, disparen, pero en vez de hacer así, sea así, y puedas moverte más ligeramente, ¿no? Porque luego a veces con el peso te mueves más lento o no puedas accionar bien rápido porque te cuesta. Con este calibre, la 28 Gauge es más rápida, no te hace el retroceso y puedes moverte más fácil, ¿ok? Y por último, la punto 410 BOR. El calibre más pequeño de la escopeta, comúnmente utilizado, ideal para caza menor y principiantes debido a su bajo retroceso, que es esta. Digamos que tiene menos perdigones, tiene menos retroceso y posiblemente te lleguen a facilitar más las cosas en caso de que te guste cazar y todo eso. O de practicas el deporte de tiro. Bueno, entonces sigamos. Balines de aire comprimido. Los balines de aire comprimido se utilizan principalmente en armas de aire para tiro deportivo y control de plagas.
Y aquí vamos a mencionar bastantes, porque como aquí podemos ver, aquí se puede ver los calibres recomendados para la casa, ¿ok? Pero después hablamos de eso. 4.5 milímetros. Los balines de 4.5 milímetros son una elección ideal para los aficionados a las pistolas de aire, que buscan munición de aire comprimido, que les ofrezca un balance perfecto entre precisión y potencia. Este tipo de proyectiles son conocidos por su gran versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes actividades como la caza menor, el tiro de precisión y el entrenamiento recreativo. Digamos que son como balines, como los balines que se encuentran aquí, pero un poquito más chonchos y digamos que se utilizan en armas de pistolas de corto alcance. Más que nada, aquí es para las casas menores, como digamos conejos, coyotes y todos esos, ¿no? Ya que luego, como su piel es muy suave, puede impactar y matarle enseguida si le llegas a dar en la cabeza. Y como que mencionan, pistolas de aire y no pistolas como tal, porque como mencionamos anteriormente, esos tipos de balas, calibres, perdón, ay, me lo yo, son uso rudo, digámoslo, pongámoslo así, son de uso rudo. Estos tipos de balas son para principiantes o digamos por gusto a las armas. Y más que nada no tienen, como son de aire, no tienen la pólvora o las sustancias que luego genera al accionar el arma, ya que más que nada son de aire. Digamos, cuando soplas una cerbatana, así suena, más que nada. También existe otro tipo de arma que son recreativas, que luego se utilizan en los gocha o en campos de tiro digamos, para divertirse más que nada en familia y todo eso. Esos son otros tipos de armas que son accionadores, que lanzan balines y creo que son de... Luego pueden ser perdigones, igual chiquitos, que no dañen mucho porque luego son para, para divertirse con familiares, como balines de plástico o pintura, balines de pintura. Esos son diferentes tipos de armas porque luego pueden llevar armas de fuego verdaderas y confundirlas con réplicas o con pistolas de aire que luego igual las confunden y piensan que no, que son verdaderas y pueden pasar muchas cosas que también sería un, un digamos, para llegar a un mal uso del arma en sí. Entonces sigamos. 5.5 milímetros. Los balines de 5.5 milímetros son la elección perfecta para quienes buscan vigor, estabilidad y alcance cada vez que disparan su arma de aire comprimido. Este calibre más grande que el estándar es ideal para conseguir disparos precisos en actividades como la caza y el tiro a larga distancia. Así que si estás perdón. Perdón, ahí me equivoqué. Perdón, pensé que seguía. Pues sí, más que nada son más grandes y más de uso más fuerte para armas de largo alcance. Déjenme moverme aquí tantito. Miren, aquí como podemos ver en la imagen, las .22, que son estas las chiquitas, son para, digamos, caza menor, que serían conejos, coyotes, todo lo que sea de animal pequeño. Plagas en uso de los balines de aire comprimido. De la 22 a la 250, igual sigue siendo para los mismos, las casas menores, pero con mayor efectividad, o sea, para que mates más rápido o para que mates mejor. Las .243 igual ya sería para animales un poco más grandes, no digamos leones o algo así, no, serían como ciervos, venados, caballos creo que no, borregos,
chanchitos, cerditos, igual que las .257, y estas ya serían un poquito más de uso rudo, que son las 270, ya que son para animales medianos, como para incluso animales un poco ya más grandes, como ciervos macho. mmm, y creo que de aquí ya van para caballos, y más que nada de este vuelo de un ciervo a un caballo. Al igual que aquí las 7 milímetros, que ya son para, digamos, para pequeños o para ya grandes, ¿no? Para casa más grandes. Al igual que la 3, la 38 o la 308, la 3.6, que serían, por así decirlo, de este vuelo, un poco más grandes, ya serían para dañar incluso hasta animales más grandes, como alces, que son más gruesos, que son más poderosos, digámoslo así, y que aguantan un poco más, pero no los llegarías a matar. La Savage, la 300 Savage, igual sería lo mismo. La 7 milímetros Magnum, que es, digamos, a ver aquí, permítame unos segundos, que sería más o menos para esta, o para la Desert, que son ya armas, aunque sean cortas, ya son más de uso fuerte, más de uso rudo. Déjame verme aquí, ¿ok? La, la Winchester y la 375, que ya son para dictar hasta, creo que hasta elefantes puedes matar, incluso en casa, mejor dicho. Pero no los recomiendo, no estoy recomendando nada que vayan a cazar y que se diviertan, no. La caza, para mi gusto, está prohibida, no me gusta, porque más que nada son animales que ya tienen sus derechos, pero mucha gente aún los ve como unos simples objetos, como pasa actualmente, que están buscando un montón de elefantes para sus cuernos y venderlos. Que es lo mismo que pasa con los rinocerontes, que lamentablemente está en proceso de extinción, y por eso no me gustaría que en mis tiempos no pueda disfrutar ver un rinoceronte, o que mis futuros hijos o lo que tenga, lo que sea, primos, sobrinos, tal, nietos, tal, no vivan un momento tan maravilloso al ver animales que ya están a punto de extinguirse, como rinocerontes, elefantes, cocodrilos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos también aves por uso de caza menor y todo eso. Entonces sigamos, déjame verme aquí. Ok. Cartuchos. Un cartucho consta de las siguientes partes. Mm, a ver, déjame verme. Aquí. Bala, vaina o casquillo, carga, aquí se ve mejor. La bala, casquillo, carga propulsora, culote y cápsula fulminante. Creo que es esta o esta, no me acuerdo bien. Que aquí, digamos, es donde acciona, pum, le pegan así, acciona y listo, sale el proyectil del balín. Es el tamaño apropiado para ajustarse o la recámara de una arma de fuego. Una pequeña carga de un elemento químico sensible a los impactos que se encuentran en el centro o en el borde del culote, o sea, la parte de acá del cartucho, con objeto a transmitir una energía de activación suficiente a la pólvora y producir su ignición. Digamos que le pegan acá, accionan todo esto que está lleno de pólvora, digamos, lo que pasa acá, explota, sale disparado hablando de escopeta, se rompe y ocasionalmente hace que los balines salgan proyectados.
Un cartucho sin bala es un cartucho de fogueo, o sea, disparas pero no sale nada, pero aún así suena. Puede definir el cartucho como el cuerpo compacto y unitario que reúne todos los elementos necesarios para producir un disparo en un arma de fuego. Déjame moverme. Aquí. Componentes. El cartucho metálico, su vaina está elaborada completamente de metal y es de utilización generalizada en las armas de ánima estría. O sea, estría en sí, hablamos de cañón, pero como les había mencionado antes, es el tubo que sale o el cañón del arma que va girando. No sé, como se vio en la película de Battleship, cuando llevan el proyectil el pesado al cañón. Se ve claramente como el cañón al expulsar el misil, se ve como va rodando el proyectil, porque adentro del cañón lleva espirales para que salga a disparar el arma, dando vueltas y vueltas y vueltas y proyecte. Esos son es la estriada del cañón. Algunos cartuchos tienen vaina plástica, como una cápsula fulminante metálica, o tienen culote metálico. Esto, más que nada es esto. No nos confundamos de otra forma. En sí es esto. Y lo de la vaina metálica, plástica, mejor dicho, es este. La vaina metálica, digamos, es esto. Estas son las divisiones. Digamos que este es el culote, esta es la vaina, donde está todo este, y digamos, este es el proyectil, donde sale el impacto. ¿Ok? Entonces sigamos. El cartucho para arma de defensa consiste en un tubo hueco, vaina o casquillo, generalmente de metal, con una carga de proyección en su interior. En su parte abierta se introduce a presión un proyectil u ojiva, bala. Y en su base, o sea, la parte de acá del culote, se encuentra el elemento de iniciación pistón o fulminante, que es esto. Es lo gris, digamos. Entonces, sigamos. Tipos. Hay que distinguir dos tipos principales de cartucho. Cartuchos semimetálicos o de escopeta son aquellos que están diseñados para usarse en armas de ánima lisa, o sea, de cañón liso. O sea que estos sí salen proyectados así, directos, no dan vuelta ni no tienen la estriada. Dentro de estos componentes se localizan cuatro importantes dentro de estos se localizan cuatro importantes componentes: el pistón, la pólvora, el taco y la munición. Digamos, volvemos tantito atrás. Aquí está. ¿Ok? Como se mencionó, a ver, unos segundos, que es pistón, la pólvora, el taco y la munición. ¿Ok? Que es pistón adentro, digamos que está aquí adentro. La pólvora que está dentro de la bala. ¿Qué más? Perdón. El taco, creo que es más que nada este accionador que le das al disparar, se vuelve para atrás para que enseguida siga adelante y le pegue al, a la parte de acá, a la cápsula fulminante. ¿Ok? Y así para lanzarse el proyectil. Disculpen. Perdigones o postas o bala. Los principales calibres son 12, 16 y 20. Son los que más se utilizan. Hablando de escopetas, obviamente. Cartuchos metálicos. Son aquellos que están enteramente fabricados en metal. Perdón. Se caracterizan a diferencia de los anteriores en que estos solo tienen un proyectil que propulsa a gran velocidad, llegando a más de 2000 metros por segundo,
debido a sus múltiples usos. Hay infinidad de cartuchos que montan balas de distinto calibre, desde el pequeño como habíamos mencionado, la .22 long rifle, perdón, de 5.5 milímetros, hasta los potentes 12.7 por 99 OTAN, la .5 Nitro Express o la 500 Winchester Magnum. Perdón, aquí me confundí, perdón. La .500 S y W Magnum, que son las que utilizan las Magnum, no la paleta, sino hay un arma llamada Magnum, que son mucho más grandes, pero no llegan a ser una Desert, que también lo puede utilizar una Desert Eagle, de 12.7 milímetros, pasando por los famosos .223 Remington de 5.5 milímetros y la .30-06 Springfield o .300 Winchester Magnum de 7.62 milímetros. Permítanme unos segundos. Aquí estamos. Déjenme ver cuánto nos falta. Porque... ok. Nos faltan 5. Ok. Déjame tomar un poco de agua. Sí, también tengo un chicle. Ok. Balística comparativa. Es una de las ramas, hablando de la balística, que la balística consiste en la búsqueda, detección y comparación de particulares especiales que identifiquen un arma de fuego con respecto a los casquillos y proyectiles que originalmente conforman el cartucho, cuyas marcas específicas quedan impresas durante el proceso del disparo. La base de la balística comparativa está en el principio de correspondencia de características que se mencionaban con anterioridad, en donde la acción dinámica de los agentes vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. Digamos, proyecta el proyectil pega en una pared. Se genera un radio, un diámetro mejor dicho, donde o queda incrustada o se rompe totalmente, porque luego quedan como pegadas, como el casquillo que sale. Eso sería la cara que impacta. Al impactar o se rompe o queda reducida a un pedacito. Debido a este fenómeno se puede realizar estudios micro y macro comparativos de elementos dubitativos o de testigos, con el objetivo de identificar el agente de producción, que es, en el caso de la balística comparativa, corresponde a las estrías dejadas por los mecanismos y estructuras que forman la arma de fuego. Así, también las modificaciones que son generadas por el desgaste del uso y deterioro que sufren las armas. Sí, claro, como ya había mencionado anteriormente, las armas también se desgastan, aunque sean muchos de plástico o de madera, a base de metal, se desgastan por tanto uso o por, digamos, mmm, se mojó o algo así, porque cuando se moja un arma, se queda atascado todo el mecanismo, porque lleva mecanismo adentro, y así ya no podría accionar porque se queda bloqueada. También, digamos, tienen sus seguros para evitar disparos accidentales o disparos propios. Y más que nada aquí, como dice aquí los estudios dubitativos, con los elementos dubitativos, mejor dicho, se podría indicar cómo fue en el momento, si hubo testigos o más que nada por si vieron el problema, el ataque a uso de mano armada, a uso de mano armada,
haya impactado, pero no a la víctima, sino a una parte, digamos suelo, que luego deja una mancha blanca por el impacto, como, como en paredes, que pueden incrustarse, como ya había mencionado antes, o pueden destruirse, ya dependiendo del material, ya sea block, o sea concreto, o sea, o sea de otro tipo de material, pero que pueda destruirlo o que puedan transversarlos, o como se diga, disculpe, atravesarlos, eso. Y también en lugares, en, digamos, en maderas, porque luego hay postes o las casas están hechas de madera en lugares que se puedan comprar fácilmente como Estados Unidos, que disparan en lugares que están fabricados con maderas, tabla roca o en sí maderas, más que nada, en cabañas también, que luego también dependiendo de la madera o de la calidad de la madera, se pueden incrustar o se pueden destruir, pero más que nada se pueden incrustar, también dependiendo del tipo de bala. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ay, disculpen, me está molestando mucho la garganta. Disculpen, disculpen. A ver, espérenme unos segundos. Ah, sí. Okay. Balística identificativa. Conocida como la teoría de la transferencia, revela que el delincuente deja en el lugar de los hechos su tarjeta de visita. Esto se debe al contacto entre dos objetos, en donde se produce una transferencia de una a otra, pudiéndose posteriormente estudiar el efecto de tal contacto. Esto sucede a diario. Por ejemplo, si dos autos colisionan, se produce una transferencia de pintura de uno a otro. Igual pasa entre el casquillo y proyectil con los distintos mecanismos del arma. Se produce esta transferencia de materiales y señales que podrán ser cortejadas con el objeto que las produjo. Esto permite la relación e identificación. Aquí, como habíamos mencionado anteriormente, al accionar el arma, el delincuente o el victimario, al dejar, aparte de dejar el rastro en su mano, lo deja tanto en el arma, en la parte donde cae el casquillo, en el propio casquillo, cuando cae también en el suelo, como también puede dejar en el cañón al impactar a la víctima y posteriormente en el cuerpo, en la sangre o incluso si atravesó donde haya quedado impactada. Ahí son muchos factores para identificar qué tipo de arma fue, cuánto daño hizo, quién pudo haber hecho, hasta mejor dicho, hasta qué calibre fue, más que nada. Es lo que se va a identificar más que nada aquí, por eso se llama balística identificativa. La balística identificativa también apoya sus estudios y conclusiones en las que las señales o características varían según las marcas y modelos de las armas, como ya les había mencionado antes. Es la que estudia las características que imprimen las armas de fuego sobre los componentes no combustibles del cartucho, como son los casquillos y proyectiles. Aquí, como podemos observar en la imagen, hay tres tipos de balas, digamos, mismo calibre, pero diferente contexto o diferente manera de hacerlos. Y aquí se muestran cómo están así, digamos, de perfil y otros por arriba. Y estas son sus maneras de cómo son en sí al chocar. La bala común, digamos, el proyectil, digamos, menos común, digamos, suponiendo también que son de aire, ¿no? Pues aquí, como se puede ver, se rompen de diferentes maneras, están compuestos de diferentes compuestos, aparte de pólvora, y también se puede ver el daño que se generó durante el impacto, ¿ok? Entonces, creo que quedó más que claro esta parte, para que también vean cómo quedaron. Digamos, aquí está el culote, el succionador, eh,
donde está la pólvora, su capa para el casquillo, mejor dicho, y el proyectil, ¿ok? Entonces sigamos. Disculpen. No sé, mejor acá. Sistema GRC. Las impresiones macroscópicas visibles, que es CRG, a simple vista se producen en la superficie de las balas al entrar en contacto directo con el del cañón. Las ranuras en este sentido, en sentido horario, mejor dicho, o antihorario, dentro del cañón generan impresiones de ranuras, zonas superiores en la superficie de la bala disparada. Las zonas entre las, perdón, ya me perdí. Las zonas entre las ranuras dentro del cañón, zona de estriado, generan impresiones de zonas de estriado, zonas inferiores. En la superficie de la bala disparada. Estas impresiones macroscópicas pueden asociarse con diversas marcas y modelos de armas de fuego de ciertas clases. En el ámbito de la identificación de armas de fuego, esas características de clase se denominan características generales del estriado, que son GRC, ¿ok? Aunque las GRC no pueden identificar un arma de fuego específica, constituyen una herramienta de investigación útil. Pueden proporcionar información clave invaluable a las investigaciones sobre el tipo de arma de fuego. Las características de la categoría de características generales del estilo son calibre, diámetro del cañón, número de impresiones de ranura y planos, dirección de la torsión, dimensiones de las impresiones de ranuras y planos. Ahora sí. Aquí, como podemos observar en la imagen que puse, es lo que yo les había comentado del sistema GRC, del estriado, más que nada. Es como les había dicho, aquí está la forma de, digamos, circular, que sea cañón, mejor dicho, este es el cañón, y aquí es el estriado, que son estas partes que se ven, que digamos que aquí se ven su forma, disculpen, y esta es la parte inferior del estriado. Por eso la bala no sale directamente, sino que sale dando vueltas. Así cuando lo accionan, va girando, 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 hasta que sale del cañón en el blanco que él quería. ¿Ok? Y aquí, como se puede ver, se ve un poco mejor. Este es la zona superior, que es esta, y la zona inferior, que es la roja. La azul es superior, la roja es inferior. Y así se caracteriza el sistema GRC. ¿Ok? Entonces sigamos. Ok. Balística de efectos. La balística de efectos se orienta al estudio de la acción y consecuencia producida por los proyectiles durante y después de que estos se impactaran sobre cualquier estructura. Es decir, la balística de efectos estudia los fenómenos que suceden desde que el proyectil impacta en el blanco hasta que se detiene. El blanco es siempre un material más denso que el aire. Los efectos se producen al alcanzarlo: penetración de la bala o de los perdigones y deformación del proyectil por la resistencia del material a ser penetrado. Al alcanzar el objetivo, el proyectil puede hacer explosión a tiempos o a percusión, perforar, o sea, atravesar un material haciendo luego explosión o pasando fragmentado o íntegro al otro lado. Disculpen. Penetrar, introducirse a un medio sin deformarse hasta detenerse o hacer explosión. Al hablar de balística de efectos, es necesario considerar a las energías cinéticas como el factor principal para provocar daño sobre cualquier estructura. Dicha energía puede ser expresada en el mismo sistema técnico o gravitacional, en kilogramos metros, y en el sistema inglés en pies libra. ¿Ok?
Como podemos observar aquí, como impactó en esta muestra, como vemos acá, como muestran aquí en esta muestra, esto es lo que genera la balística de efecto. Se puede mostrar diferentes maneras de cómo cayó. Digamos, cayó aquí en el 10 y en el 9, pero quedaron como muy juntos. Ahí se podía determinar la velocidad de la bala, su fragmentación, si es que hubo un, una estructura o algo así que sea más fuerte que la bala y se haga, digamos, desbolita o proyectil, impacta, se fragmenta. O como pasa con los perdigones, se fragmentan pero son bolitas. Y llegan a impactar a más, atravesar más o incluso quedarse incrustados en zonas, digamos, fuertes para balas comunes, como las .22. Y como podemos observar aquí, fueron diferentes factores que también, como se ve aquí, en el 9, en el 10 y en el 9, y en el 9 propio, que son los mismos disparos, pero diferente lugar, dando, digamos, nuevo porcentaje o dando probabilidades más que nada de que impacte nuevamente ahí. La energía cinética de una bala se reduce conforme disminuye su velocidad, por lo que ambas fuerzas son recíprocas. Es decir, los efectos para un determinado proyectil no serán los mismos en disparos a corta distancia en comparación con los de la larga distancia, pues conforme la bala se desplaza en el espacio, las resistencias del aire y las fuerzas de gravedad reducirán su inercia. Como les había comentado anteriormente, la velocidad de la bala, ya que tal vez, supongamos, mejor dicho, supongamos, el aire está en contra tuya, o sea, que te está dando a ti. Así que tú debes de medir bastante bien, digamos, digo, dirección son 50 metros, bueno, 50 grados, ¿no? Derechito, ¿no? Son 50 grados de tú a tu, de tú a disparar y tu blanco. Pero el viento, digamos, cae así, va para abajo, o te está dando a ti. Pues la bala, dependiendo del viento, al disparar tú, la bala puede hacer esto. esto pero cae, pero cae. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza de la velocidad del aire como la gravedad va a hacer este efecto para abajo y no podrás dar a tu blanco. Pero dependiendo de, digamos, el aire va para arriba, tú debes de hacer esto. Estás así derecho, bajar un poco, porque la bala la puede subir, el viento la puede subir, y con eso se llevaría a cabo el movimiento, más que nada de la bala, y así debes de medir más que nada, debes de medir tú la distancia, los grados utilizados gracias a un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. A, a su, ay, ¿cómo se llamaba? A su mira, ya sea punto, ya sea un por dos, o sea, vista para ver por dos en vez de vista normal, un por 4 o un por 8 dependiendo del arma que utilices, la distancia y digamos los grados donde puedas ver, ¿ok? Donde está donde puedas estar tú, digamos 50 grados, pero tu objetivo está a 45, debes de acomodarte así para que literalmente le puedas dar, ¿ok? Entonces sigamos. Bueno, por hoy vamos a dejar nada más preguntas, que serían más que nada, ay, disculpen, preguntas que serían: nómbrame 3 tipos de armas de corta y qué calibre utilizan, nómbrame 3 tipos de arma larga y qué tipo de calibre utiliza, y 3, ¿en dónde se pueden utilizar las armas de aire? Como ya les había mencionado, digamos, volvamos atrás, como en esta imagen, se puede ver Glocks, se puede ver G16, Mini Uzi, UMPs, otro tipo de Mini Uzi, armas de asalto, y así sucesivamente. Eso es lo que quiero que me mencione y qué calibres son los que más se utilizan con esas armas, ¿ok? Y armas de aire, digamos, las de aire comprimido o como
O como también se pueden utilizar las armas de las réplicas, que se utilizan en gochas para los balines de pintura o balines de plástico. Y así sucesivamente sería estas preguntas más que nada. Nómbrame 3 tipos de armas de corta y qué calibre utilizan. Nómbrame 3 tipos de armas de larga y qué calibre utilizan. Y en dónde se pueden utilizar las armas de aire o también conocidas como réplicas, ¿ok? Entonces, sería todo por el día de hoy. Así que, con su permiso, permítanme unos segundos. Bueno, hasta acá la vamos a dejar por el día, por la clase de hoy. Así que espero que les haya gustado. A mí me encantó mucho hablar de este tema, más que nada porque, digamos, son lo de la balística me gusta muchísimo, ya sea por los videojuegos o porque me llegó a interesar mucho los temas de las armas. No es por otra cosa, sino es que me gustan mucho las armas. Me hubiera gustado inscribirme, digamos, en la UAP o en cualquier otro lugar, a tiros, de tiro deportivo, porque no seré el bueno, pero es por mi gusto más que nada, porque estos temas son los que más me gustan y por eso les platico mucho más y le entiendo mucho más. Así que esto sería todo por mi parte. Les agradezco escuchar la clase y muchas gracias por escucharla más que nada, ¿ok? Entonces nos vemos para el siguiente lunes con todas las preguntas y las tareas que les había dejado, ¿ok? Nos vemos. Cuídense.